Vamos a trabajar con una variable estadística cuantitativa discreta. Esto es, viene representada por número. Nos dicen que durante un cierto mes se ha tomado la temperatura de cada día a las 14 horas y que han resultado los siguientes datos. Un conjunto de datos que vamos nosotros a ordenar convenientemente en una tabla, siempre de menor a mayor. Y comenzamos por el más pequeño. El más pequeño, a simple vista, es el 11. Y a continuación tendremos que ir colocando el resto. Es decir, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. Una vez tenemos nuestros datos, ahora se trata de realizar un recuento. Es lo que se llama frecuencia absoluta, el número de veces que se repite cada dato. El 11, por ejemplo, se repite 2 veces. El 12 se repite 9 veces. El 13, si hacemos un recuento efectivo, se repite 8 veces. El 14, si lo contamos, son 7 veces, el 15 3 y el 16 1. Sumando esa columna tenemos el tamaño de la muestra, 30 días, 30 datos. La siguiente columna es la de la frecuencia relativa. Se obtiene dividiendo cada frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Es decir, si nosotros dividimos 2 entre 30 nos da 0,07, 9 entre 30 quedaría 0,30 y así sucesivamente para obtener el resto de valores. Si sumáramos toda esa columna, como viene dado en tantos por 1, nos tendría que sumar efectivamente 1. En caso contrario, estaríamos equivocados en nuestro recálculo. En cuanto a la tabla a la columna de los porcentajes, lo único que tenemos que hacer es correr la coma 2 lugares. Así obtendremos para el 11, que viene representado por un 7%, para el 12 un 30% y así sucesivamente. En cuanto a la columna de las frecuencias acumuladas, el primer dato lo vamos a colocar tal cual, es decir, el 11 se repite 2 veces, luego colocamos su frecuencia absoluta que es 2. Y a continuación se obtiene sumando cada frecuencia absoluta con la siguiente frecuencia acumulada. Es decir, 2 más 9 que serían 11, 11 más 8 que serían 19, 19 más 7 que son 26, 26 más 3 que son 29 y así hasta el final. Observar que el último dato que obtenemos, ese 30, se corresponde con el tamaño de la muestra. En caso de que no nos diera eso, estaríamos equivocados en alguno de los cálculos. Ahora de lo que se trata en la siguiente columna es multiplicar cada dato por su frecuencia absoluta. 2 por 11, que serían 22, 9 por 12, que son 108, y así sucesivamente hasta el final. Cuando hayamos obtenido todos los datos de esa columna, los sumamos. Y tendremos un número que es el 393. La siguiente columna es una columna intermedia, es una columna que nos va a facilitar el cálculo de la que viene posteriormente. Y para eso lo que vamos a hacer es coger cada dato y elevarlo al cuadrado. 11 elevado al cuadrado serían 121, así que lo situamos convenientemente en esa celda. 2 elevado al cuadrado, que son 144, y vamos realizando todos esos cálculos hasta el final. Una vez hayamos obtenido todos esos cálculos, la siguiente columna, que es la que nos va a permitir, su suma, nos va a permitir calcular la varianza, se obtiene sin más que tomar el valor de la columna anterior, ese 121, y multiplicarlo directamente por la frecuencia. 121 por 2, que son 242. 144 por 9, y así sucesivamente hasta el final. Y por último, sumamos esa columna, y esa columna, en total, nos va a dar 5.193. En cuanto a la columna de los grados, es la que nos va a permitir dibujar el gráfico de sectores. Y todo lo que tenemos que hacer es multiplicar la frecuencia relativa por 360 grados que tiene una circunferencia. Así obtendremos la proporción que le corresponde al dato 11. Y lo mismo con el resto. Es decir, si yo cojo 0,07 y lo multiplico por 360, voy a obtener los grados que corresponden al dato 11. Y eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con todos los datos uno a uno. La suma de esa columna evidentemente me tendría que dar 360. Ahora vamos a calcular la moda. La moda es sencillamente el dato que más se repite. La frecuencia absoluta más alta en este caso es 9. Por tanto, nuestra moda es 12. Ya tenemos la moda, ahora se trata de calcular la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Pues para calcular la mediana lo que vamos a hacer es coger el tamaño de la muestra, que es 30, y dividirlo entre 2. 30 entre 2 es 15. Y vamos a buscar en la columna esa que hemos puesto como F mayúscula sub I, la columna de las frecuencias acumuladas, el
Primer valor que esté por encima de 15. En nuestro caso, el primer valor que está por encima de 15 es 19 y se corresponde con el dato 13. Luego nuestra mediana es 13. Ya estamos en condiciones de calcular la media. Y para calcular la media, recurrimos a nuestra fórmula. Fíjate en la fórmula. Pone en el numerador sumatoria de x sub i por f sub i. Nosotros tenemos una columna que es x sub i por f sub i. Y tenemos la suma, que es 393. Y por otra parte tenemos el tamaño de la muestra, que es 30. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es dividir 393 entre 30 y eso nos da 13,1. Esa es nuestra media. Ahora vamos a calcular la varianza. La fórmula es un poco más compleja, pero tenemos todos los datos a la vista. Nos dicen que hay que sumar la columna que pone x sub i elevado al cuadrado por f sub i y luego dividirlo entre el tamaño de la muestra. Y a continuación restarle la media que acabamos de calcular, que era 13,1 elevado al cuadrado. Es decir, que esto va a ser 5.193 dividido entre 30 menos 13,1 elevado al cuadrado. Realizados los cálculos, eso nos da 1,49. Pero también es interesante conocer la desviación típica. Y la desviación típica no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, la raíz cuadrada de 1,49 que nos dio 1,22. Por último, se trata de representar estos datos en un gráfico. Hemos elegido el gráfico de sectores y para eso nos vamos a ayudar directamente con los grados que habíamos calculado. Si nos ayudamos de un compás y un transportador, podemos representar en un círculo los porcentajes que corresponden a cada dato. Y de esta manera tendríamos una visión general, una visión de conjunto de cómo se organizan esos datos y cuáles son su peso con relación al resto. Y estos son los datos. Hemos puesto una leyenda en la parte superior que nos pone de una parte que el de 11 grados se corresponde con ese trocito de 7%, el de 12 grados se corresponde con el rojo, que es el 30%, y así sucesivamente. Pues bien, en pocos minutos hemos desarrollado todo lo que tienes que meter en una tabla para hacer un estudio estadístico de una variable cuantitativa discreta. Espero que este vídeo te haya servido para el siguiente control y nos vemos en clase. Hasta ahora.